Ahí está. Muy buenas tardes a todos y a todas los que han ido llegando. Voy a presentar tal cual, ¿no? Es bien breve toda esta cuestión. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, en cálculo, ¿cómo van? ¿Conocen ya el concepto de integral o no? Muriendo de a poco. Ya. Recién. Ah, qué bueno. Ya. Bueno, el concepto de integral para mí, a mi gusto, es de los más lindos que existen. Creo yo que una de las grandes invenciones humanas, pero eh, bueno, ha sido tan tironeado a lo largo de la historia, ha sido tan forzado su estudio, que hoy día tiene unos alcances, pero que son monumentales. Realmente podéis ocuparlo para cualquier cosa. Y en verdad, en términos como de la parte académica, así como de la gente que trabaja en la universidad y hace cosas como de investigación y está en temas como profundos, o sea, uno ya ni se acuerda de la suma, po. O sea, uno habla prácticamente de puras integrales en general. Entonces, es una herramienta poderosísima, pero lo más probable es que uno la vea superficialmente, porque igual como Einstein decía, si está en los libros, no hay necesidad de meterlo aquí. ¿Ya? Esto sirve para relacionar esos contenidos que ya están en los libros. Entonces, es importante que traten de desarrollar un poquito esa plasticidad mental, y hoy día vamos a jugar un poco con eso para poder entender las expresiones y ojalá después, bueno, este salto probablemente no lo van a vivir conmigo, pero el salto de poder alcanzar la creación, por así decirlo. ¿Ya? No, sí es sencillo. Bueno, cansado de vivir, bueno, depende ahí, depende un poco el concepto, ¿ah? Porque vivir es un concepto bien extenso, tan chato. Ya, pero les puedo asegurar que hoy día las cosas son relativamente sencillas y las analogías son bonitas, ¿ya? Buena pregunta. No lo sé. O bueno, por concepto sí existe la vida, pero describirla es un poco complejo. Ya, miren, para no extendernos demasiado, porque el ejercicio es, pero... pregúntenle un virus. Bueno, el virus tiene las mismas reglas que nosotros. Entonces, oh, aquí, acá. Ya, miren, vamos a hablar hoy día entonces definitivamente de las ecuaciones de Maxwell. Y bueno, para saber más o menos de qué se trata toda esta cuestión. Más de algunos de ustedes quizás lo han escuchado, pero existen cuatro grandes ecuaciones, que son estas que estamos mostrando aquí en pantalla, pero sí, por supuesto, lo vi en todos los árboles, si en las sombras se veía el eclipse. Espero que lo hayan visto, fue bellísimo. Ya, pero no nos desenfoquemos, porque si no, bueno, a lo mejor después de la clase podríamos hablar algunas cosillas. ¿Ya? De hecho, hoy día voy a tratar de calibrar un poco mi telescopio, porque, bueno, en mi canal de YouTube ahí vamos a estar hablando un poco del tema, porque el día 21 es el día realmente muy importante, muy, muy importante. La conjunción entre Júpiter y Saturno va a ser tremenda. Perdón, es el tren. Insisto, es del orden de los 800 años, así que somos la generación que va a ver eso. Así que es algo relevante, así que si quieren verlo como en familia, con alguien querido, cosa que no quieran olvidarlo nunca más, ya, bueno, ese es el momento, porque este evento así de fuerte, porque las conjunciones entre Júpiter y Saturno existen comúnmente, pero al nivel al que se va a dar ahora, en que se van a ver como si fuesen una pura estrella, eh, 800 años. ¿Ya? Así que para que lo tengan presente. Lo vio la reina Isabel. Ha visto dos. Ya, ok, perdón, no me desenfoco más. Ya, ayúdenme con esto. Sí, es el mito de la estrella de Belén, pero no, ese es populismo, populismo. No. Quedémonos con el hecho de que es un evento de proporciones ya literalmente épicas y muy extenso en el tiempo. ¿Ya? Bueno, vamos entonces. Las cuatro ecuaciones de Maxwell, que son las cuatro ecuaciones que están puestas acá, en realidad originalmente eran como del orden de 31 o 33 ecuaciones, que se simplifican en estas cuatro. Pero tuvo que pasar harta agua bajo este puente porque, bueno, el estudio del electromagnetismo parte
bien antiguos, de hecho con Tales en las primeras ideas, con cuestiones eléctricas y magnéticas. Bueno, ahí partió y se le dio con mucha fuerza en los últimos 200 años, más o menos. Y digo 200 años para resaltar que es una disciplina relativamente joven, muy, muy joven, pero tiene el beneficio de haber sido construida en época en donde ya manejamos bien el método científico, y el método científico, como yo ya les he insistido mucho tiempo, es el catalizador más grande de aprendizaje que existe en este planeta. O sea, en 300 años construyó el mundo que tenemos y literalmente, no sé, se bypassó los 40.000 años que tenemos aquí en este planeta. Entonces, es una herramienta poderosa, así que obviamente esta teoría es una teoría poderosa, basada también en el estudio literalmente de cargas nomás, de puras cositas moviéndose para allá y para acá. O sea, esto es una extensión del movimiento, voy a ponerlo en este caso. Después vamos a ver por qué. Bueno, las expresiones de las ecuaciones de Maxwell tienen en general dos formatos, pero se pueden mencionar también otros más. ¿Ya? Hay algunos otros formatos que no necesariamente son integral o diferencial, que son un poco más exhaustivos y de hecho mucho más complejos. El tema está en que, miren, yo para poder explicárselas voy a hacer mención al integral o a la forma integral de las ecuaciones, pero vamos a trabajar principalmente todo desde la perspectiva diferencial. Ya les voy a explicar en un momento del que se trata cada una de las diferencias. Bueno, como ustedes ya más o menos van conociendo, ustedes saben que existen las integrales, y las integrales oficialmente es como una suma, por así decirlo, voy a ponerlo así. La integral de x es como una suma infinita de términos, o el límite de infinitas cosas cuando se hacen infinitamente chicas. Vamos al tiro con eso, Carlos, porque en realidad es más complejo de lo que parece, ese circulito que está ahí. Este concepto, el concepto de integral, voy a hacer solo la mención, esto es un análisis cualitativo, no cuantitativo. Ojo con eso, ejercicios de esta cuestión no vamos a encontrar, pero sí hay que entenderlas súper bien. De hecho, yo me voy a preocupar igual harto de que, por ejemplo, en nuestra A2 salga una pregunta que involucre por lo menos la parte conceptual de estas ecuaciones, porque obviamente es importante, y si le vamos a dar la lata de poner una clase entera para poder analizar 4 ecuaciones, es porque tiene que ser relevante. ¿Ya? Bueno, esto es una integral y creo que comúnmente ustedes la conocen como el área bajo la curva, por ejemplo. ¿Cierto? Confírmenme por favor esa impresión que yo les acabo de dar. ¿Sí? ¿Cierto? Es como dividir un área en muchos pedacitos y toda esa cosa. Ya, ¿qué quiere decir ese círculo que está ahí, como envolviendo en algunos casos a las integrales? Entonces, miren, si uno tiene una superficie, y aquí voy a exagerar un poquito, una superficie, no ya una figura en 2D, uno tiene una superficie en donde nosotros tenemos el plano tridimensional, voy a nombrar algunos ejes, da lo mismo donde estén, ¿ya? X, Y, Z. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo podría integrar, por ejemplo, en una línea, en esta línea de acá, que está debajo, por así decirlo, de esta superficie, que es una cosa extraña, es un manto que está en el espacio. Entonces yo podría a lo mejor integrar esa área, no sé, voy a poner un caso, estoy haciendo este dibujo más o menos en 3D, 16 pero horas. espero que me puedan ayudar un poco con la interpretación y con el feedback, porque cuando yo calculo una integral, puedo integrar en una línea, por ejemplo. ¿Se entiende, cierto? Y que puede ser en un plano tridimensional, no sé, pero ustedes conocen el área bajo la curva, y debajo de esa sábana que está ahí dibujada, ustedes pueden calcular un área. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Ah, Joaquín, mira, te voy a poner un ejemplo más sencillo. Eh, ya, mira, si estás mirando mi cámara, imagínate que aquí hay un eje, que este puede ser el eje X. El plano que tú conoces comúnmente es el plano XY, que es una cosa así, ¿ya? ¿Me estáis siguiendo, cierto, Joaco? ¿Sí? Ya. Entonces, acá, tú tenés el plano Y, o sea, el eje Y y el eje X, y estos forman un plano en este lado. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, agarrar mi mano ocupa una superficie en el espacio. Y en este aspecto yo podría integrar, por ejemplo, calcular el área de varias superficies, o sea, hacer distintos cortes. Podría ser por acá, podría ser por acá, podría ser aquí, lo que sea. Pero siempre tú vas a tener un área, por ejemplo, bajo la, comillas, curva, que en este caso no es una curva, este es el área bajo una superficie. ¿Cachai? Uno define cuál es el lugar en donde tú vas a medir el área, o el corte, por así decirlo. ¿Cachai? Los médicos también llaman a esto un corte sagital, ¿cachai? Que es como perpendicular también. ¿Se entendió un poco mejor?
tú podrías tener muchas áreas, ¿cachai? ¿Se entiende un poco mejor o no? ¿Sí? Ya. César, ¿un poco mejor también o no? ¿Sí? Bueno, quizá como para poder mejorar un poquito el último diagrama y en mi último intento de que se pueda entender algo mejor esto, es que las integrales, bueno, voy a pensar que esto llega en una línea acá. Aquí está como, aquí está, este es el área. Voy a sacar el mono. Aquí. Y uno está integrando sobre esa recta, por así decirlo. Eso es una recta cualquiera. Ya. Y bueno, el área, por supuesto, se extiende así como debajo de esta superficie. Ya, uno está calculando el área, comillas, bajo la superficie. Ya, voy a cerrar esta cuestión porque esto es puro problema. Están sonando cosas raras aquí. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, una integral que no es común, no es como la que ustedes conocen, donde todas las cositas son como planas y están justo puestas en el plano que ustedes están trabajando, para que generalicen un poco la idea de integral. Y vamos ahora con el otro caso. ¿Qué quiere decir el circulito? El circulito quiere decir una cosa bien sencilla. Miren, voy a borrar esto de acá. Si tengo exactamente la misma superficie, vamos a ver si funciona esto. No, lo voy a borrar con este. Aquí. Ya. Una integral con circulito quiere decir que tú estás integrando no en una recta, sino que en un camino cualquiera, siempre y cuando ese camino sea cerrado. O sea, tú vas a calcular todas las posibles áreas que estén como alrededor de este camino, por así decirlo. Que aquí se va a repetir como la misma figura. Voy a tratar de reproducir más o menos lo mismo. Arriba. ¿Cachai? Y eso va a generar un área como alrededor, que es como una especie de cortina. ¿Cachai? Lo que tú estás calculando en una integral cerrada, que es la que tiene el circulito aquí, en realidad es la misma integral, es el mismo concepto integral, no hay nada nuevo, salvo que lo que estás haciendo tú es integrar en un lugar cerrado. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? ¿Sí? Más o menos. ¿Los demás? ¿Las demás? ¿Sí? Ya. Miren. Exacto, exacto, Vicente. Es una integral o es un área, voy a ponerlo así, es una suma que estás haciendo, pero sobre una especie de superficie que debe ser cerrada. ¿Cachai? Y efectivamente, Tomás, mira, podría ser un círculo y el que está debajo, podría ser un triángulo, y de hecho voy a generalizar aún más, podría ser incluso, voy a poner un caso, y aquí es donde voy a asociarlo con la materia, chiquillos, chiquillas. ¿Dónde está esta cuestión? Aquí. Podría asociarlo a algo a esto. Por ejemplo, tengo una carga positiva donde salen un montón de líneas, o que en vez de nombrarlo como líneas, son valores o alturas, pongámoslo así, como en el tema del área, ¿ya? En el cual ustedes, por ejemplo, van a contar, chuta, ¿qué pasó aquí? Porque se me cambió el lápiz de color. Ya, ustedes van a contar en esta superficie cuáles son las alturas, ¿ya? Por ejemplo, de las intensidades de un campo eléctrico. Entonces, para poder representar esa suma, o esa suma de los campos o de las líneas de campo que están ahí a lo largo de esa superficie o que están llegando a la superficie, ustedes calculan una integral cerrada. ¿Ya? La integral puede ser como una, insisto, como una cortina que ustedes ya les mostré hace un rato, o puede ser, por ejemplo, una esfera o un cilindro, o lo que ustedes quieran. Exacto, esa formaría una esfera y la superficie sería una esfera. Y William dice, sería todo el sector, William. Claro, pero claro, porque efectivamente va a depender, porque si yo lo pongo en un camino cerrado, ¿cachai? También tiene un circulito. Pero sí, efectivamente, tu duda es válida. O sea, tú puedes tener una superficie completamente cerrada y en este caso, en el ejemplo de la cortina que yo puse, sería solamente por el borde. Claro, es solamente la cortina, por el lugar en donde yo definí superficie o sector cerrado. Lo que importa es que es una suma sobre un lugar cerrado. ¿Cachai? Eso es todo. Y ahora agregando un poquito de más complejidad a algo que ya es complejo, cuando ustedes ponen dos integrales, a eso se alude, voy a ponerlo así, es una suma infinita
sobre dos elementos dimensionales. Por ejemplo, puede ser un X y puede ser un Y. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú sumas múltiples elementos en una dimensión, tú vas a decir, ah, pero estoy calculando un área. Sí, efectivamente, tú estás calculando un área, pero en realidad esa es la forma fácil de entenderlo. Lo que tú estás haciendo son contribuciones de una función f de x, o sea, por así decirlo, los valores, ¿cachai? A lo largo de un cierto intervalo x, ¿cachai? Que voy a ponerle aquí. Entonces, en realidad lo que tú estás haciendo aquí es cuantificar cuántos f de x hay en un intervalo de este tanto, ¿cachai? O delta x tanto, ¿cachai? Cuando tú pones 2, en estricto rigor, ¿qué demonios estás haciendo? Lo que estás haciendo es sumar sobre una dimensión los valores de una función y al ponerle una segunda integral es ponerle otra dimensión más. Es decir, lo que estás haciendo cuando tú pones dos integrales, en realidad ahí sí es calcular un área formal. ¿Cachai? No estás sumando solamente valores de una dimensión como una integral normal. ¿Cachai? Cuando tú pones dos, aquí voy a decir, estás calculando comillas. Voy a poner unas comillas bien grandes aquí, mil disculpas con el mal lenguaje, pero aquí sí estás calculando un área considerando las dimensiones x e y. ¿Cuál podría ser un ejemplo? La integral de un cuadrado o la integral doble de un cuadrado, voy a ponerlo así, es x por y. Palabra sencilla. ¿Ya? O sea, cuando ustedes ponen una integral doble, en realidad lo que están calculando es como la superficie de algo o el valor de la superficie de algo. ¿Ya? No hay mucha más magia que eso y en realidad, miren, yo les hago el comentario solamente porque quiero mencionárselo y porque puede ser que lo lleguen a ver, pero hoy día no tiene protagonismo, ¿ya? Insisto, esto lo vamos a ver solo como una mención, ¿vale? Esos son mis primeros comentarios. ¿Dudas, consultas? Yo sé que pueden estar un poco inquietos o inquietas con el tema de que no entienden mucho respecto de esta cuestión, y está bien que no entiendan, porque efectivamente esto es materia que falta y que requiere una profundidad superior. Pero mis comentarios son esos, insisto, y son solo esos, comentarios, ¿vale? Y ahora nos metemos de lleno en estas ecuaciones, ¿ya? Miren, yo en lo personal, porque, miren, no deja de ser como mi espíritu de profe esta cuestión, soy de la idea de ver las ecuaciones de manera sencilla hasta la más compleja. Y si yo tuviese que clasificar las ecuaciones en términos de su complejidad, yo diría que este es el orden. Esta es la más fácil, esta es la segunda más fácil, o bueno, un poquito más difícil que la primera. Esta es la tercera más difícil y esta es la cuarta más difícil. ¿Ya? Así que las vamos a abordar en ese orden. ¿Vale? Y vamos a tener algunas variantes, en verdad, porque bueno, es más fácil describirlas de otra manera. Y les voy a decir por qué. Ya, voy con la ecuación 1, porque miren, si se fijan, la diapo en realidad no tiene nada. Es como, ¿qué más tenemos? Eso y eso. Y se acabó. Ya. Así que no hay mucho que hablar al respecto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a desmenuzar un poco las ecuaciones, ¿vale? Vamos a ir de a poquito, bien lento. Así que les pido que por favor me tengan un poco de paciencia si es que estoy chachareando demasiado. Ustedes me dicen, profe, ¿sabe que está dando la lata? Ya, paremos un rato. ¿Ya? Miren, voy a abordar la primera. La primera tiene una forma un poco más, voy a ponerlo así, más clara de visualizarse. Esa ecuación tiene esta forma, se las escribo al tiro. Ese es un punto por si acaso. Y es epsilon 0. ¿Ya? Bueno, vamos con esto. Esto de acá sí tiene ecuación, o sea, sí tiene símbolos que nosotros en parte conocemos. ¿Cuáles son los símbolos? Bueno, este es claro, este es el campo eléctrico. Muy fácil. Esta de acá es una densidad de carga. ¿Ya? Vamos a hablar de eso en un momento. Y esto de acá es la constante. Esto es la permitividad del vacío. Entonces,
No es muy complejo, lo único importante de esa constante es que es constante, ¿ya? Y no le vamos a dar mucha más importancia porque en realidad lo que tiene esto es ajustar algunas unidades y al final cuando veamos la última ecuación, ahí quizá le vamos a dar un poco más de importancia, pero ahí les cuento. Ya, eso, para allá vamos, Mati, porque en realidad lo que me importa es este término. Este término de acá recibe el nombre de nabla, ¿ya? Sí, es el campo eléctrico, ¿ya? Hasta aquí. Sí, todo ok, ¿cierto? Sí. Aquí algunas cosillas. ¿Sí? Ya. Miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya, tenemos nuestra primera ecuación de Maxwell y nos sirve para algo, no sabemos para qué, pero bueno, ya les voy a contar un poco de qué se trata esta ecuación. Ya sabemos que este es el campo eléctrico. Campo. Nabla es un símbolo hasta ahora, densidad de carga es el ρ y epsilon 0, perdón, es una constante. Hasta ahí estamos. ¿Quién es Nabla? Nabla, les voy a tratar de hacer una asociación, es el análogo de este operador, que creo que ustedes lo conocen bien. ¿Qué quiere decir nabla? Bueno, nabla es como una derivada. Sí, realmente es como una derivada, pero si se fijan, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro caso? D a dx, o el operador que le llamamos diferencial, comillas, o la derivada también le llaman, el operador diferencial se aplica a escalares o a funciones que ustedes conocen, que son números nomás. Y aquí es donde viene la primera diferencia. Nabla es lo mismo, pero para vectores. O sea, es como calcular la derivada de un vector. ¿Me siguen o no? ¿Se entiende? ¿Sí? Y aquí viene la pregunta fundamental. ¿Qué representa una derivada? Partamos por eso. ¿Alguien que quiera aportar un poquito? Pueden decirlo a lo mejor con el micrófono, no tengo ningún problema. O pueden escribirlo. ¿Qué significa? Perfecto. Una razón de cambio. Muy bien. Una razón de cambio. Y fíjense en esto. Voy a poner un ejemplo bien, bien burdo, ¿eh? Pero creo que puede ser muy útil. Si yo tuviese, pensemos en términos ya no escalares, porque la razón de cambio, por ejemplo, puede ser, no sé, pues me estoy tomando un jugo, ya. La razón de cambio es que yo me estoy bajando el nivel del vaso a medida que me estoy tragando el jugo, por así decirlo. Entonces uno dice, ya, los números van bajando, los del volumen del fluido. Sí, eso es verdad, pero eso es para un escalar. ¿Qué representa esta cuestión a nivel vectorial? A nivel vectorial, la razón de cambio te dice literalmente eso, hacia dónde cambian las cosas. Y digo hacia porque es un vector. Un ejemplo burdo, e insisto con esto. Un ejemplo como el siguiente. Esta pieza debe tener distintas temperaturas en distintos sectores. No toda la temperatura en esta pieza debe ser homogénea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay ciertos sectores que voy a imaginar, por ejemplo, aquí debe haber alguna temperatura menor y aquí debe haber una temperatura mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, al haber de un menor y un mayor, uno puede decir que, por ejemplo, el calor que fluye desde los cuerpos de mayor temperatura a uno de menor temperatura, entonces aquí va a aparecer un vector de flujo de calor. O sea, del de mayor temperatura al lugar de menor temperatura. ¿Se entiende o no? Chiquillos, chiquillas. Muy bien, ahí en pendientes. Y ese es el concepto clave. Porque fíjense, la pendiente es como imaginárselo así, como una, no sé, una caída de una pelotita va a ir de aquí para allá por culpa del campo magnético, o sea, del campo gravitacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si yo tengo una temperatura caliente o temperatura alta acá y una temperatura baja acá, va a haber un flujo, un vector de flujo de calor desde el caliente hacia el frío. Y ahí aparece el primer vector. Y así como ustedes pudieron ver este ejemplo que estoy mostrando en pantalla, ustedes pueden tener un mar de vectores acá, ¿ya? Un mar de vectores en todos lados, espacialmente hablando, y que si ustedes, por ejemplo, tienen todos los vectores que están aquí en este campo, ¿ya? Voy a decirlo así, todos los vectores de dónde está la temperatura, si calculan la derivada de eso, ustedes van a saber hacia dónde fluye el calor. Es decir, si ustedes calculan nabla, temperatura, voy a ponerlo así, ustedes obtienen el flujo de calor.
¿Me siguen la idea o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? ¿Tengo otro ejemplo igual? ¿Puedo repetir? Sí. Ejemplo, si tú tienes las distintas temperaturas en todos los puntos de esta pieza y tú le calculas el nabla a esos vectores o al campo vectorial, que en este caso es como el campo eléctrico, podríamos pensar, ¿ya? Nabla ese campo, tú vas a saber cómo se mueve ese campo. ¿Cachai? O hacia dónde van a tender ciertas, por ejemplo, ciertos cambios. ¿Cachai? Va a ser más intenso en este lugar, va a ser menos intenso en el otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cachai? Entonces, como ustedes bien dicen, hay dos perspectivas en el caso vectorial. Hacia dónde, que ahí está el concepto dependiente, y el qué tan intenso. Son dos cosas totalmente distintas, ¿ya? Hacia dónde tiene que ver con el cómo, por ejemplo, van a tender las cosas en un campo vectorial, que después vamos a ver de qué se trata. Y el qué tanto es cuán marcada está la diferencia o la razón de cambio en el punto en donde tú estás evaluándolo, ¿ya? ¿El vector del tamaño influye? Por supuesto que sí, Vicente. Ahora, lo más importante cuando tú tienes el nabla o el operador nabla es que cuando tú lo aplicas sobre un campo o sobre algo, si te da un número grande, quiere decir que el cambio ahí es grande. ¿Cachai? Pero no es tan relevante en este aspecto el tamaño del vector. Obvio que influye, pero lo que importa es que, por ejemplo, si tomas un sector y el vector es grande, y tomas otro sector y el vector es chiquitito, ahí el cambio es pronunciado. Por ende, nabla va a ser pronunciado. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, seguimos pensando en que es una razón de cambio y la única diferencia en este aspecto es que nos dice hacia dónde van a ser más pronunciados los cambios. ¿Ya? Y voy a poner un ejemplo, pucha, espero que funcione, porque en realidad funciona súper bien con la electricidad y espero que esto también nos pueda ayudar más con lo que viene para después. A ver, o sea, entre más grande es más directo, onda más fuerte, sí, Tomás, efectivamente. Mira, puedes imaginarlo así, es como que tenéis dos cerros, voy a ponerlo acá, lo voy a dibujar aquí en la pantalla. Tú tienes un cerro así de pronunciado allá, de hecho, voy a cambiarlo. Es así de pronunciado en este lado y es así de pronunciado en el otro. Si yo tuviese, por ejemplo, Nabla las alturas, probablemente Nabla es más grande, perdón, en este lugar, porque la inclinación es muy grande, que en este lugar, que la inclinación es pequeña. ¿Cachai? Nabla campo, el campo en este caso te dice cómo está dispuesto, por ejemplo, el terreno, ¿cachai? El Nabla te dice dónde está más inclinado o dónde es más intenso el cambio. ¿Entendido? ¿Sí? Perfecto. Súper. Ya. Me aferro entonces a la ecuación. La ecuación te está diciendo, por ejemplo, en este caso, nabla.e me está diciendo cuál es el cambio en el vector de campo E. Y ahora voy a ir con otra analogía y espero que les pueda ayudar, porque insisto, estamos haciendo análisis cualitativo de toda esta cuestión. Voy a borrar esto. Ya conocimos el nabla. Nabla, por si acaso, tiene ese símbolo porque en realidad es como un arpa. No sé si lo sabían, pero es una arpa antigua, en realidad. Bueno, tenemos eso. Oh, acá. Oh, no, acá. Vamos a poner ahí la primera ecuación de Maxwell. Acuérdense, esta es voy a ponerlo así, la ley de Gauss. Para el campo eléctrico. Ahí. ¿Ya? Y bueno, ya tenemos las primeras piezas. Voy a ocupar el flujo de algo que mide esa ley. Vamos para allá, César. Vamos a ver el flujo de algo. Voy a poner un caso, miren. Si nabla.e, o miren, nombrémoslo ya como lo nombran en cálculo. A esto se le llama la divergencia de. Ojo con eso, la divergencia del campo E. Si la divergencia es cero, quiere decir, y voy a ponerlo acá, que las líneas de campo ni entran ni salen del lugar donde yo estoy midiendo. Voy a ponerlo como un ejemplo. De campo.
y salen donde mido. Ya, un ejemplo sencillo. Si yo tuviese, por ejemplo, agua, en donde está fluyendo, por ejemplo, fluido, y está rotando, voy a ponerlo así, como generando un remolino. Esto es un flujo de agua, por si acaso, ¿eh? ¿Se entiende lo que estoy mostrando, cierto? ¿Sí? Aquí tenemos una tina en donde estamos haciendo remolino, ¿ya? Bueno, si a mí se me ocurriera, por ejemplo, tomar acá y medir cómo es el gradiente del flujo de agua, en este punto, si se fijan, las líneas de campo o de flujo, las líneas de flujo de agua, en ese punto en particular, todas las que entran también son todas las que salen. Entonces, en ese punto de acá, no hay un cambio pronunciado de este flujo y tampoco podríamos determinar si entran por un lado o si salen por el otro. Entonces, en estricto rigor ahí, todo lo que entra es todo lo que sale y uno no puede sacar una gran conclusión al respecto. Pero sí sabemos que no hay ni un punto inicial ni un punto final, porque es el mismo. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Sí, ese es cálculo avanzado, Carlos. Chiquillos, chiquillas, ¿se entiende entonces? En ese punto en particular, repito, en este lugar donde estoy midiendo, por así decirlo, el flujo de agua, ¿ya? O el flujo de algo, fíjate que las líneas que entran de flujo son las que salen, porque en realidad es un sector nomás, es un punto. ¿Cachai? Entonces uno no puede determinar si en ese lugar están entrando o están saliendo líneas de flujo porque son lo mismo. ¿Cachai? Todo lo que entra es todo lo que sale o todo lo que sale es todo lo que entra. Por ende, uno no puede saber realmente desde dónde provienen esas líneas, ¿ya? O las líneas de flujo. Una mejor forma de entender quizá tiene que ver con el otro caso, ¿ya? Así que se los voy a decir al tiro para que no desesperen. Cuando nabla.e es positivo, entonces el lugar donde ustedes están observando, y voy a seguir con el ejemplo de la tina, imagínense que ahora el agua está en paz, así como tranquilita, voy a ponerlo aquí en un caso, tranquilita, detenida, pero a ustedes se les ocurre dar el agua. Y cuando hay un grifo, por ejemplo, aquí, empiezan a sumar contribuciones de agua. Y en un cierto sector de esta tina, está ingresando agua, por ende hay flujo saliente, por así decirlo, de un lado, porque se está agregando al entorno. ¿Me siguen o no? Chiquillos, chiquillas. ¿Sí? ¿Sí, sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo evalúo, por ejemplo, en este sector, ¿qué está pasando? La divergencia del campo o la divergencia de este flujo me está diciendo que las líneas salen o provienen de ese sector. Porque aquí no hay líneas entrando y saliendo solamente. Aquí hay derechamente solo líneas saliendo. Y eso es lo que nos da como la información el operador Nabla. El operador Nabla nos da información del cómo es ese campo o cómo es ese operador, o sea, ese campo que estamos de alguna manera tratando de estudiar, que puede ser el campo eléctrico, así como una bañera. ¿Se puede como asociar como al desorden que tendrían las líneas? Más o menos, Yesabel. Pero mira, pensemos en algo sencillo, que de ahí provienen líneas. O sea, en el punto en donde tú evaluaste, de ahí es como un saliente, por así decirlo. ¿Cachai? ¿Entendido, no, chiquillos, chiquillas, lo que estoy explicando? ¿Sí? O sea, si es mayor, significan que salen de ahí. Perfecto, Tomás, efectivamente. De ahí salen líneas de campo y mientras mayor sea la divergencia, quiere decir que salen con mayor intensidad esas líneas de ahí. Muy bien. Ahí no entrarían, porque obviamente tú estás evaluando en un punto que es donde se están, como que se está llenando la bañera en ese punto, se está esparciendo, por así decirlo, los vectores. ¿Cachai? Entonces, el vector Nabla, o sea, el operador Nabla, perdón, en este caso te está dando información de cómo es el campo. Y esa es la importancia de esta ecuación. ¿Entendido, no? ¿Sí? Y, por supuesto, gracias por el feedback, chiquillos, chiquillas.
Y por supuesto nos queda un último ejemplo en el cual nabla.e, o sea, la divergencia de E, es menor que cero. Y en este caso tenemos que cuando eso es así, imaginen que la misma bañera o la tina, donde sea que están, tiene un hoyo, o el desagüe de la tina, entonces el flujo de agua va a ir hacia el hoyito, ¿cierto? Hacia acá. Y lo que nos está diciendo ese operador es que si yo evalúo el campo de flujo de agua, en este caso, en ese sector, las líneas están entrando a ese sector, no saliendo como en el caso anterior, y efectivamente nos da la pista de cómo es el campo en esos sectores, o el campo de flujo de agua, o el campo eléctrico. ¿Ya? No es mucha magia los tres casos y espero que después de este ejemplo los otros casos sean más sencillos, pero quiero saber si se entendió lo que acabo de explicar. ¿Sí, sí? ¿Sí, sí, sí? No, no, no. ¿Sí, sí, sí? Tenemos a Jezabel. Hola, profe, ¿cómo está? Sí, bien. Aquí estamos tratando de explicar las ecuaciones de Maxwell. Qué bueno. Dale. Tengo dos dudas. En la forma diferencial que se ve en la foto es la misma que estamos evaluando nosotros, ¿cierto? Porque tienen como otras variables. Sí, pero en este caso Es la es misma. exactamente lo mismo. Ya. Sí. Y lo otro, como resumen, podría ser que la ley de Gauss como que informa si el campo va a ser saliente, entrante o cíclico, una cosa así. O que no se sabe lo que entra y lo que Ah, sale. ya, Muy bien. claro. Efectivamente, Ya, esa súper. es la gran conclusión. No, tú Ya, ya lo muchas dijiste. gracias. Así que, en verdad, esa es la ley. ¿Sí? Efectivamente. Y voy a atender aquí la consulta de Vicente. El último ejemplo es cuando entran, sí, efectivamente, pues cuando están, como es como un sumidero de flechas, por así decirlo. ¿Cachai? Y no es que baje César, porque ahí estás imaginándolo con gravedad, porque si lo imaginas como en 3D, en realidad es como una aspiradora tridimensional que está juntando líneas, por así decirlo. ¿Cachai? Que las líneas van hacia ese punto. ¿Y dónde están entrando esas líneas de campo? Pucha, ya, ahí nos metemos en las patas de los caballos porque realmente, mira, eso es tema profundísimo y es una de las consecuencias de la primera ley, ya, o en este caso la primera ley de Maxwell. Porque tú dices, ¿hacia dónde? ¿De qué estamos hablando? Y aquí, mira, vamos a hablar un poquito del otro término, porque eso no lo hemos tocado. Vamos a ver si puedo resolver en parte la pregunta, ¿ya? Así que ahí me esperáis un poquito, Mati. Y se podría decir que cuando es mayor a cero aumenta y si es menor que cero disminuye. Ya, acuérdate, Tomás, de que hay que tratar de pensar un poco ya fuera de lo escalar, porque si hablamos de un aumenta o un disminuye, estás pensando en una sola dimensión, ¿cachai? Y en este caso estamos hablando en términos vectoriales, entonces tienes que pensar que cuando, quizás más fácil o más decidor debería ser esto. Em, cuando la divergencia es mayor que cero, es como, pensemos en la boca, es como soplar. De aquí salen líneas de campo. En mi boca estaríamos teniendo una divergencia mayor que cero. En cambio, cuando la divergencia es menor que cero, es cuando tú respiras o inspiras aire. ¿Cachai? Entonces, tridimensionalmente hablando, lo que estamos diciendo es que hay vectores entrantes en un punto o salientes, sumideros, ¿cachai? O fuentes. ¿Cachai? Pero no que algo aumente o que algo disminuye, porque en un caso está, por ejemplo, si inspiras el aire, estás aumentando el flujo hacia ti. Y si tú soplas, también aumentas, pero el flujo es hacia afuera. ¿Cachai? Tienes que pensarlo vectorialmente. ¿Ya? ¿Mejor ahí o no? Pensemos en las flechas, no en el tema de los escalares. ¿Ya? Es clave la cuestión de las flechas. Ya, bueno. Y miren, voy a borrar literalmente lo que ya acabo de explicar, porque creo que ya se ha entendido buena parte de esto, y nos vamos a enfocar ahora en la conclusión clave. Espero que se haya entendido esto porque realmente aquí es donde viene la parte como más física y la parte que tiene que ver con el electromagnetismo. Fíjense, esta de acá es la densidad de carga. O sea, te dice si en un punto o en el lugar donde tú estás evaluando las cargas son abundantes o no. Si hay mucha aglomeración de carga o no. Pero además de eso, nosotros tenemos cargas con signo positivo y con signo negativo, o derechamente no tenemos cargas.
Por ende, no sé si alguien visualiza lo que está pasando ahí. La constante, por si acaso, así como tip, es positiva. Entonces, no sé si alguien quisiera compartirme, ojalá que pueda salir alguien de acá, ¿qué visualiza del resultado de esta expresión? Ya que vimos cómo se comporta el operador nabla y ahora tenemos una densidad de carga con cargas positivas, negativas o cero. ¿Qué pasa en un cierto punto? ¿Y cuál es la conclusión de esta primera ley? ¿A alguien se le ocurre? Profe, quizás tiene que ver con la magnitud del campo eléctrico según el tamaño de la carga. Ya, perfecto. ¿Y qué más te está diciendo? Pensando en la divergencia. Eh, Pensando en la divergencia, si es que las líneas del campo van a entrar, o sea, como el sentido y dirección que va a tener el campo. Perfecto. ¿Y quién? Esto lo estudiamos antes, ¿cierto? ¿No es cierto, chiquillas? ¿Chiquillas? Sí. Estamos revisando de nuevo la misma cuestión. ¿Quién fue la primera persona o la persona que trató esta cuestión al principio de este curso? ¿Cómo lo nombramos? ¿De qué depende el campo? ¿El flujo o no? ¿Flujo? Algo más fundamental. ¿De qué depende el campo eléctrico? Principalmente, cuando lo describimos al ¿Una principio, carga neta? ya cargas, y para poder describir el campo, nosotros hacíamos esto, ¿cierto? Carga y fuerza, efectivamente, Isabel. Y este de acá es Coulomb. Y con las ideas que nosotros teníamos de la ley de Coulomb, obviamente nosotros sabíamos que podíamos armar el campo inventando la partícula de prueba y toda esa cuestión. Y lo que te está diciendo la primera ley de Maxwell, o sea, la primera ecuación de Maxwell, perdón, la primera ley de Maxwell, la primera ecuación de Maxwell es confirmar lo que dijo Coulomb. Y a pesar de que se llama la ley de Gauss, es un nombre bien ingrato en verdad, porque la persona que le da sentido a esta ecuación en realidad es Coulomb. Porque lo que está diciendo es que si las cargas que están en un cierto lugar son positivas, o sea, este es positivo, entonces la divergencia es positiva, entonces en el lugar donde sea que tú estés observando que haya una carga positiva, las líneas van a ser salientes. En cambio, si hay cargas negativas, en las cargas negativas el campo va a ser entrante. Lo que te está diciendo esta ecuación es el cómo hace la carga para poder distorsionar el campo. O sea, palabras más sencillas. La carga le dice al campo cómo deformarse y el campo le dice a la carga, en cierta forma, cuál es su signo o en cierta manera cómo moverse. ¿Ya? Y obviamente si no hay cargas eléctricas ahí, bueno, lo que tenemos es un sentido en el cual, por ejemplo, bueno, tenemos simplemente campos que estamos observando sin observar un lugar donde haya alguna carga. Solamente vemos una línea. ¿Me siguen o no? Chiquillos, chiquillas. O sea, que cuando no hay cargas eléctricas, cero, entonces lo único que vamos a estar observando son vectores nomás. ¿Cierto? Positiva era saliente, efectivamente, Tomás. Sí. Y eso, tenemos un cuarto ya de nuestro trabajo hecho. Felicidades. Nos quedan 3 ecuaciones. ¿Ya? Vamos con la que les dije que era la segunda ecuación. La más fácil, la segunda más fácil. O, bueno, también la segunda más difícil también, en verdad. Sí, es la segunda más difícil, en verdad. Ya, esta. Ya que entendimos el operador Nabla y sabemos que B es el campo magnético, la segunda ecuación de Maxwell dice que el operador Nabla aplicado sobre el campo magnético da cero. Por ende, ¿qué está diciendo esto? ¿Qué creen ustedes? Que no tiene un sentido, no sé si tendrá relación que es carga cero, pero que no tiene sentido en realidad. Ya, por ahí vamos. Muy bien. La Isabel se la jugó. Y fíjense en esto. ¿Se acuerdan que en el caso anterior, en la ecuación original, que era esta, uno tenía que tener una densidad de carga para poder saber hacia dónde iba la divergencia? Pero en este caso siempre es cero. O sea,
Si siempre es cero, lo que podemos observar, y que es más o menos lo que visualiza Isabel, es que no podríamos definir un polo de magnetismo. No existe un polo magnético. Solamente vamos a tener líneas. ¿Me siguen o no? Y eso es algo que hemos afirmado en clases anteriores, creo yo, cuando dijimos no existen los monopolos magnéticos. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Más o menos. Voy a poner otro ejemplo. Profe, Diga. no sé si tiene que ver, pero es como onda así de que un polo norte o positivo no puede estar sin uno negativo, ¿no? Como eso porque Exacto. no se puede. No se Ah, puede, en principio, por la experiencia, ¿ya? Y nabla el campo, ambos es cero. Nabla cruz B, o sea, la divergencia del campo magnético siempre es cero. Es decir, tú nunca vas a encontrar un campo magnético que provenga de un puro sector. No existe esa carga magnética positiva o esa carga que expele, por así decirlo, líneas de campo. No existe. Solamente tú vas a tener líneas, ¿ya? O sea, en el lugar donde observes campo magnético, lo único que vas a tener son líneas que lo describen. Y en este caso, uno podría decir, ya, pero ¿cómo? Un imán tiene un norte y un sur. Sí, efectivamente. Pero si cuando uno dibuja las líneas de campo de un imán, uno siempre las hace cerradas. ¿Por qué? Porque en realidad las líneas de campo no vienen desde ningún lado. Sabemos que salen desde el norte y también se deben cerrar en el sur por culpa de esta ecuación. Porque esta ecuación te está diciendo que en realidad las líneas de campo no pueden provenir de un polo que podríamos llamar magnético, como pasa en las cargas eléctricas. El campo eléctrico sí proviene de cargas positivas y sí va hacia cargas negativas, pero el campo magnético no proviene de ningún lado. Y en este caso, podemos dibujarlo siempre como líneas cerradas. ¿Ya? Y eso es algo que, miren, es fuerte la cuestión que estamos diciendo, pero lamentablemente así es la naturaleza, ¿ya? Sí, efectivamente, Carlos, y es precisamente por eso que cuando ustedes tenían su solenoide, había un campo magnético que salía de la nada, porque los campos magnéticos no provienen de un lugar, los campos magnéticos se generan a causa de ciertos efectos. Y eso es lo que está diciendo esa segunda ecuación. Que donde sea que tú observes, tú no vas a observar un polo magnético, ¿ya? No, eso no necesariamente explica el por qué los polos contrarios se atraen. Lo que está diciendo esta ecuación en particular es que tú no puedes dividir un imán y obtener dos imanes separados, o sea, dos polos separados, como un norte y un sur independientes, porque no se han observado en ninguna parte de la naturaleza un polo norte o un más magnético suelto con un menos suelto magnético. Y eso es lo que te está diciendo la divergencia, que en realidad no hay un origen del campo magnético en términos como puntuales, ¿ya? Porque si no, tendría que ser algo así, como una densidad de polos magnéticos partida por otra constante. ¿Cachai? Pero eso no se ha descubierto y no se ha visto. Exactamente, sí, también se aplica a todos los efectos magnéticos, se rigen en base a esta ecuación. Por eso son tan importantes las ecuaciones de Maxwell. ¿Entendido, no, chiquillos, chiquillas? Al final, ¿se fijan que entendiendo la divergencia cachamos bien cómo se trabaja toda esta cuestión? Todavía no vamos para allá, Carlos. Ahí, tranquilen. Para allá vamos. Esas son las dos ecuaciones que nos quedan. Y esas son más violentas. Chiquillos, chiquillas, ¿todo bien hasta aquí o no? ¿Sí? Era importante saber el habla, ¿viste? Ya. A esta, ¿cómo se le llama? A esta se le llama la ley de Gauss. ¿Para quién creen? ¿Para el flujo magnético? Sí, en general también se le dice para el campo magnético. Bueno, a la anterior, también quizá en honor a Coulomb, no se olviden de esto porque en realidad
es relevante. ¿Ah? O sea, lo que está diciendo la primera ley en realidad es la ley de Coulomb. ¿Ya? Entonces, en general también a esta ley no se le llama la ley de Gauss, se le dice la ley de Gauss-Coulomb o Coulomb-Gauss, precisamente para aludir a alguien que tuvo algo que ver con la física, porque en realidad, de hecho, Gauss no fue la persona que descifró este primer teorema, de hecho lo hizo primero Laplace. Pero, bueno, Gauss, por supuesto, le dio un formalismo mucho más riguroso y claramente la potencia que tenía su matemática era muy superior, así que obviamente quedó con su nombre, pero no fue la primera persona que lo descifró. ¿Ya? Bueno, tenemos check con esta, check con esta. Y vamos con la tercera más difícil, que es esta. Ya, aquí las cosas cambian, ¿eh? Y les pido que por favor aquí me tengan paciencia porque en verdad es un poco denso esta parte de acá, porque ahora cambiamos un poco el operador que estamos ocupando, que si bien es nabla, hay un producto cruz en esta cuestión, no es un producto punto. Voy a ponerlo así. Y confío en que conocen ese término, ¿o no? Esa D como chueca. Derivadas parciales. Muy bien. Perfecto. Ya. ¿Les suena entonces? Con eso ahí vamos a estar. Miren. Vamos entonces a describir primero este término. El nabla cruz, no el nabla punto. ¿Ya? Esto es algo relevante porque, miren, al nabla punto ya les dije que se llama la divergencia y les está diciendo más o menos el cómo, hacia dónde tienden los cambios y hacia dónde se mueven los cambios, etc. Es como una derivada. Pero a este bicho, en matemáticas, suelen llamarle el rotor. Y ahora les explico el por qué. Miren, voy a poner un mono. Imaginemos que tenemos como un flujo de agua, voy a seguir con el agua, porque el agua funciona harto, ¿ya? En donde el agua sigue siempre un mismo flujo homogéneo, constante y todo feliz, ¿ya? Y que sigue siempre en una misma dirección. Pensemos que esto es un flujo de agua, insisto, ¿ya? Si ustedes pusieran, por ejemplo, una pelotita muy lisa acá, como flotando, voy a ponerla así mejor. Una pelota que queda más o menos flotando en este flujo, ¿ya? Díganme aquí, en esta situación en particular, ¿esta pelotita rotaría sí o no? ¿Sí? Vicente dice que sí. Rotar sobre su eje por si acaso, ¿eh? Así como hacer como spin. ¿Cachai? Porque obviamente va a ser empujada por el agua. ¿Cachai? Eso está claro. Eso está claro. La pregunta para todos ustedes, chiquillos, chiquillas, es, ¿esta pelota en ese flujo metido giraría? ¿Sí o no? Tenemos respuestas encontradas, ¿eh? Ya. Perfecto. Miren, vamos para allá entonces. Miren, acá el flujo de agua, obviamente el que está en el centro es fome porque empuja nomás, pues no hace que rote. El del lado, uno podría pensar que a lo mejor está empujando un poquito esto, haciendo que esto girara de esta forma. Pero tenemos exactamente el mismo flujo por este otro lado, haciendo que gire para el otro lado. Entonces, la respuesta, si es que ustedes de alguna manera lo quieren pensar también, debería ser que esto no rota. Debería. ¿Ya? Y efectivamente es así. Ahora, si yo pusiera esto, el mismo flujo de agua, voy a ponerlo así, pero ahora con una diferencia. En el medio se produce un cambio en el flujo. Y pongo exactamente la misma pelotita en el medio. Por supuesto que ahí produzco un desequilibrio. Ahí la pregunta es, ¿qué pasaría en este caso? ¿La pelota rota o no rota en esta segunda situación? Ahí sí, ya, bueno, me pusieron que sí. Ahí sí que sí, ¿vos, cierto? Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El rotor, nabla cruz algo, si yo hiciera, por ejemplo, nabla cruz, voy a ponerle aquí velocidad del agua, en este sector, aquí ese rotor daría 0. Y en este caso de acá, que es como tener también lo mismo, la pelotita en este sector, nabla, voy a ponerlo aquí para que quede más claro, nabla cruz B, que es la velocidad del agua, también sería 0. Pero si yo hago nabla cruz B aquí donde los flujos están como encontrándose, nabla cruz B es distinto de 0. Porque en ese lugar rota. ¿Ya? Esta pelotita rota. Y voy a ponerle aquí un nombre bien especial, ¿eh?
porque esto se ocupa harto en análisis de fluidos. De hecho, el rotor se ocupa mucho en las ecuaciones de Navier-Stokes, que son tremendas, en realidad son las únicas ecuaciones que conocemos para los fluidos y que funcionan. Pero, ¿por qué es relevante? Porque aquí hay un concepto clave en esta cuestión, ¿eh? El rotor de un campo les dice más o menos qué tan turbulento es el flujo en ese sector. Y si se fijan, cuando existe como un roce entre capas o entre flujos que están en sentidos contrarios o sentidos distintos, se producen anomalías como en los intermedios. No sé si me doy a entender bien. El rotor les va a decir más o menos cuánto es esa anomalía, cuánto es esa turbulencia en ese sector. Y eso es lo que produce que las cosas roten. ¿Me siguen o no? Chiquillos, chiquillas. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense, perfecto, muchas gracias por el feedback. Miren, fíjense que este rotor va a ser 0 cuando el flujo es continuo y constante. En estos dos casos, si se percataron. Pero no es 0 cuando existen sectores en donde va cambiando. ¿Ya? Y si analizamos un poquito, ya, el rotor, todavía no nos metamos con las partes como tan magnéticas, Carlos, porque en realidad estamos analizando el meollo de esta cuestión, como el fundamento, el cómo se entiende, ¿cachai? Porque hoy día es un análisis cualitativo. Pero sí, tiene mucho que ver con la inducción, porque ahora, fíjate que sabemos que el rotor del campo eléctrico, o sea, que tú aplicas el rotor sobre un campo que puede ser de distintas formas, no sabemos cómo es. Pero esto, si es 0, voy a ponerlo aquí, si este sector es 0, quiere decir que ese sector del campo eléctrico es continuo, constante y muy feliz, muy homogéneo. ¿Me siguen, cierto? ¿Sí? Solo si es 0, si este sector es 0. César. Porque es lo mismo que en este caso, este o este. ¿Cachai? Si es 0, quiere decir que, ¿cómo se llama esto? Si este sector es 0, voy a ponerlo aquí, quiere decir que el rotor del campo eléctrico es 0, y si es 0 quiere decir que nuestro campo eléctrico es homogéneo, o sea, es como el caso del flujo continuo y constante. ¿Cachai? ¿Ahí sí? Claro, o que va en un solo sentido. Es un campo feliz y homogéneo, ¿ya? Muy bonito, muy bueno, ¿ya? Pero eso no es lo interesante. De hecho, en parte, como que comillas, ya lo sabemos. Lo que se descifra con esta ecuación es que cuando este término no es 0, voy a ponerlo así, si este término no es 0, ¿qué pasó aquí? No es 0, eso quiere decir, como ustedes ya entienden bien, hay una razón de cambio en el campo magnético a lo largo del tiempo. Es decir, que si existe una derivada no cero, o sea, que el cambio en el campo magnético a lo largo del tiempo no es 0, o sea, que existe un cambio, entonces este término no va a ser 0 y por ende se va a ver un cambio en el campo eléctrico. Palabras más sencillas, lo que estoy diciendo con esto, es que para que exista un cambio en el campo eléctrico o para que se aparezca un campo eléctrico no homogéneo, voy a ponerlo así, ¿ya? Entonces tiene que haber un campo, o sea, un campo magnético que esté cambiando a lo largo del tiempo. ¿Me siguen o no? Entonces, donde rota no sería 0. Efectivamente, Emilia, donde está rotando, donde la pelotita rota, no es 0. ¿Cachai? Entonces, fíjense, para que la derivada del campo magnético con respecto del tiempo no sea 0, tenemos que cambiar el campo magnético en algún momento. ¿Cierto? Exacto. Y eso produce perturbaciones en el campo eléctrico o genera campos eléctricos. ¿Me siguen o no? Acá, César, mira. Si tú generas un cambio en el campo magnético, entonces se produce una fluctuación o la aparición de un rotor en el campo eléctrico. ¿Cachai?
puede rotar siguiendo el mismo sentido, pero distintas magnitudes. Efectivamente, Jen, sí, sí se puede. ¿Sí? ¿Ya? Esa es la primera conclusión. Entonces, debe haber un cambio en el campo magnético a lo largo del tiempo para que exista, no para que exista un campo eléctrico, sino que para que exista un cambio o un rotor en el campo eléctrico, por así decirlo. ¿Ya? Ahí el campo eléctrico va a tener como una especie de fluctuación. ¿Vale? Esa es la primera conclusión. Y ahora, la segunda gran conclusión tiene que ver con esto. Voy a eliminar esta parte de acá. Tiene que ver con ese signo extraño que aparece ahí, porque de hecho aparece un signo. Acá, el signo menos. Si ustedes se fijan, miren, el rotor en realidad nos habla un poco de la regla de la mano derecha, que si nosotros tuviésemos una pelotita girando sobre su eje, voy a ponerlo aquí y voy a dibujarlo de esta manera. Horrible. Ya, espérate. Así voy a optar por lo sano. Ahí. Más o menos. Ya está girando sobre ese eje. Así. ¿Qué está diciendo el signo? ¿Ya? Eso es algo importante porque sale un signo menos. Efectivamente, Isabel, el sentido de la fluctuación o el cambio de la fluctuación nos va a decir hacia dónde se mueve el campo, por así decirlo, o el rotor del campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes un cambio, a ver, voy a ponerlo así, un cambio en cierta dirección y sentido respecto al el campo magnético, eso va a determinar un cambio en el campo eléctrico. Ahora, el tema es cómo. Ya, bueno, el rotor del campo sigue la regla de la mano derecha, ¿ya? O sea, el vector rotor E, en este caso, va para arriba, porque está rotando según la regla de la mano derecha y el dedo gordo está apuntando hacia arriba. ¿Me siguen, chiquillos, chiquillas, o no? El rotor del campo sigue la regla de la mano derecha. Y eso es lo que está diciendo en realidad el rotor. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Ya. ¿Y qué es lo que está diciendo ese signo menos? Que si, por ejemplo, ocurre un cambio en el campo magnético que está por aquí dándose vueltas, entonces, si va en una dirección, voy a ponerlo así, tiene que ir en el sentido contrario en el cual va el rotor. O sea, hacia acá va el cambio del campo a lo largo del tiempo. ¿Ya? No sé si se entendió lo que acabo de poner ahí. Porque fíjense que esto, como es una igualdad, eso es igual a esto. Como el cambio va hacia abajo, hay que ponerle un signo negativo para que vaya hacia arriba y represente al mismo vector del rotor. Que el rotor seguía la regla de la mano derecha. ¿Me siguen? Entonces, si la pelotita está girando a causa del campo de agua, ¿cachai? Y sigue la regla de la mano derecha, ¿cachai? Entonces va a apuntar hacia arriba. El rotor del campo va hacia arriba. ¿Cachai? Un ejemplo sencillo, cuando dibujé el agua con los sentidos contrarios, en el medio, esta pelotita estaba girando de acuerdo a la regla de la mano derecha. El ver cómo gira la pelota, ustedes hacen el gesto de la mano derecha y va a apuntar hacia algún lado el dedo gordo. Ese dedo gordo va a apuntar en la dirección del rotor, ¿ya? Porque así se definió, eso es un hecho, ¿ya? O sea, si la cuestión gira con la regla de la mano derecha, hacia allá va el rotor del campo, ¿ya? Y lo que estoy diciendo acá es lo siguiente, que si el rotor va para arriba, y yo sé que hay un cambio en el campo magnético alrededor de esto, que puede ser, no sé, por algún lado, voy a ponerlo así. Quizá debería explicarles el qué quiere decir que un cambio vaya para abajo. Vamos a ponerlo así. Ya, supongamos que el campo le pasó esto. Este es el campo magnético al principio, de esto se volvió después y así se volvió después. O sea, fue aumentando hacia abajo.
Eso quiere decir que el cambio en el campo magnético tiene la dirección hacia abajo. ¿Me siguen o no? Esto tiene que ver con aceleraciones, por eso también con el curso de mecánica es importante. ¿Se acuerdan cuando un auto estaba acelerado o desacelerado? Cuando aumenta su velocidad, por ejemplo, si el auto va hacia allá y va aumentando su velocidad constantemente, se dice que la aceleración también va para allá. En cambio, si por ejemplo el auto va a 100 km/h y después va a 90 y después va a 80, pero sigue en la misma dirección, la velocidad va para allá, pero la aceleración va para el otro lado, porque la aceleración indica hacia dónde va el cambio. ¿Cachai? Entonces, en este caso es lo mismo. Si el campo va aumentando su tamaño hacia una cierta orientación, entonces hacia allá va el cambio. ¿Cachai? Pero si hubiese ocurrido lo siguiente, al revés, cosa que va grande y después se vuelve chico, entonces el cambio es hacia arriba, porque está como siendo tironeado hacia arriba. ¿Me doy a entender bien en ese aspecto, no? Lo importante es el cambio en el campo magnético, no el campo magnético. ¿Se entiende, no? Ya. Vamos a hacer un ejercicio entonces. Algo sencillo. Supongamos que yo tengo un campo magnético que es así. Así al principio, después así y después así. La pregunta es, ¿hacia dónde apunta el cambio en el campo magnético? Esto es a lo largo del tiempo, así que esto es como un tiempo 0, o no, 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. ¿Hacia dónde apunta el cambio? Efectivamente, Dani, muy bien. Williams también y Vale también. El cambio va hacia la izquierda, porque va como frenando. Al tiro voy contigo, Jessa. ¿Ya? Y siguiendo exactamente la misma analogía, chiquillos, chiquillas, si yo les preguntara ahora, en vez de preguntarles dónde está el campo o hacia dónde va el campo, si les preguntara hacia dónde, o sea, hacia dónde va el cambio. Si yo ahora les pregunto hacia dónde va el campo magnético en esta situación, ¿hacia dónde va? El campo magnético, no el campo, no el cambio, perdón. Eso, muy bien. Se fijan que son conceptos distintos, porque el campo siempre está yendo hacia la derecha, pero el cambio, cuando se está achicando, va en el sentido contrario. ¿Cachai? Lo mismo pasa en este contexto. Voy a borrar lo que acabo de decir. Si se fijan, en este ejemplo, si esta pelota, que es la que habíamos dejado en el agua, está rotando según la regla de la mano derecha, entonces el rotor va a ir hacia arriba. ¿Ya? Entonces, el lado izquierdo de la ecuación dice que esto es un vector que va hacia arriba. Y lo que está diciendo esta ecuación finalmente es que el tamaño de ese vector va a ser igual al cambio en el campo magnético a lo largo del tiempo, pero con signo cambiado. O sea, que en este caso, si el campo está cambiando hacia abajo, o sea, está haciendo esto, 17 horas. Así, más chiquitito, más grande, o sea, está cambiando hacia abajo. Este es el cambio en la cantidad de campo. Entonces hay que cambiarle el signo, porque está apuntando hacia abajo, para que sea igual al rotor. ¿Cachai? Entonces, este vector que está aquí es el vector menos delta V partido en delta T. ¿Ahí sí o no? Y ahí se cumple la ecuación. ¿Cacharon? Entonces, hay que ponerle signo negativo porque hacia donde sea que vaya el rotor del campo eléctrico, el campo magnético va a estar cambiando en el sentido contrario. Entonces hay que cambiarle el signo para que vaya para arriba y la ecuación se conserve. Porque son dos vectores. Esto es una ecuación vectorial, no se olviden. ¿Ya? Entonces los dos vectores tienen que quedar apuntando para arriba. Y la única forma de hacer eso es poniéndole un signo menos. ¿Ya? Eso. Y bueno, como ya entendimos en parte el rotor les va a decir hacia dónde va girando, por ejemplo, este algo que ponemos en un campo, ¿ya? Esta pelotita que ponemos en un campo que es de velocidades, o en un campo eléctrico en este caso, que puede ser una carga, ¿ya? Ahora viene lo último, ¿ya?
check con eso y más o menos check con eso, creo, ¿cierto? Y esta de acá la voy a dejar escrita de una forma un poco distinta, porque si la nombro con los parámetros que salen acá, fíjense, aquí hay dos parámetros que ya conocemos a medias. De hecho, esto lo conocemos un poco mejor, pero hasta por ahí nomás. Bueno, por si acaso, para que lo conozcan, esta de acá se le conoce como la ley de Faraday, ¿ya? Por si acaso. En algunos casos también le dicen la ley de Faraday-Maxwell o Maxwell-Faraday, porque en realidad Faraday no era nada sin Maxwell, porque en realidad, a pesar de que era un excelente experimentador, muy bueno, realmente muy bueno, tenía una intuición tremenda, la matemática que él manejaba era realmente muy, muy, muy baja. Entonces a él no se le pudo dar la posibilidad de consolidar todos sus experimentos como lo hizo Maxwell. Por eso también se le hace alusión un poco como al genio matemático, cerca del genio como experimental. Ya, y esta es la más complicada. Esta es lejos la más difícil, pero si ya entendimos el rotor, en cierta forma lo que nos está diciendo esta ecuación es lo siguiente. La voy a reescribir, ¿eh? De hecho, la voy a poner un poco más bonita. Esta ecuación de acá, que sale con H, en realidad se escribe así también. Más. Y esto es... Fíjense que es bien... ¿Por qué se las quiero mostrar así? Porque hay una simetría tremenda en las cosas que les estoy mostrando. Es lo mismo, ¿ya? Y miren, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto de acá? El rotor de B. O sea, voy a ponerlo en este aspecto. El rotor de B es calcular hacia dónde está rotando, por ejemplo, un objeto que es sumergido, comillas, en un campo magnético. ¿Ya? Voy a ponerlo así en ese aspecto. ¿Ya? Fíjense, un cuerpo que está rotando a causa de un campo magnético, que es lo mismo que esta pelota que está rotando a causa del flujo de agua, ¿cachai? Sabemos que en el caso del agua, si los flujos de agua son como contrarios, esta pelotita iba a rotar. O sea, el origen del por qué rota es por culpa del flujo de agua que es dispar. Lo que sí se entendió en muchos años atrás es que para poder generar un campo magnético, voy a ponerlo así, comillas, rotante, lo único que necesitaba era un cable. Y de hecho la persona que descubrió esto fue Ørsted, es su apellido. Ørsted. Y fue la persona que encontró las primeras propiedades de esta cuestión, porque él conectó un cable y se dio cuenta de que generaba ciertas propiedades magnéticas, y él las describió bastante bien. Entonces, él se dio cuenta de que, curiosamente, cuando uno fluía corriente a través de un cable, aparecía mágicamente un campo magnético alrededor del cable y que era perpendicular al movimiento de las cargas. Y además de eso, descubrió que mientras más cargas fluían por el cable, más intenso era el campo magnético. Y entonces, ahí con eso ganamos algo fácil, porque fíjense, el primer término es muy fácil de explicar, que es este de acá. J es, comillas, el vector de densidad de corriente. Palabras fáciles, en verdad es como una densidad de carga, pero es como dinámica. O sea, esto te está diciendo cuánta carga fluye a lo largo del tiempo y en un cierto sentido. Es como una corriente, pero con sentido. Y si es más intensa la corriente, porque están fluyendo más carga. ¿Me siguen, chiquillos, chiquillas, o no? Con ese primer término. ¿Sí? Y bueno, cerrando un poco el tema, aquí está mezclado, en estos dos primeros términos, está mezclado lo que descubrió Ørsted, que fue lo siguiente, que cuando tú tienes un cable, alrededor de él aparece un campo magnético perpendicular al flujo de la corriente. O sea, si la corriente fluye para allá, aparece un campo perpendicular alrededor del cable. Y es evidente, pues entonces mientras más J tenemos o mientras más corriente tenemos, más intenso va a ser el campo magnético alrededor. Y como ya sabemos, este campo está rotando. Por ende, cumple con el rotor. Es decir, si tú tienes una corriente siguiendo la dirección del dedo gordo, entonces va a aparecer un campo magnético en la dirección de los otros dedos siguiendo la regla de la mano derecha. Y efectivamente, eso
es una especie de permeabilidad magnética, y de hecho ese término sale acá, que es la constante. No hay problema, Carlos, no te preocupes. Va a quedar grabado, así que quedan los últimos 10 minutitos. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, ¿se entendió ese último término o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Más o menos. Palabras sencillas, Williams. Mira, lo que estamos diciendo con esos términos es que un campo magnético rotante aparece a causa de un flujo de cargas lineal. Y que en este caso cumple la regla de la mano derecha. Si tú tienes un flujo de corriente, alrededor de ese flujo de corriente va a aparecer un campo magnético. Rotante, por supuesto, por el rotor. ¿Cachai? ¿Mejor ahí o no? Más o menos. ¿Sí? ¿Mejor? Ya. Y el último término es el que interesa harto. Miren, lo que estamos diciendo con esto es exactamente lo mismo anterior. En realidad, el único término que importa es este. Que si tú tienes un cambio en la corriente eléctrica o en el campo magnético, en el campo eléctrico, tanto término, perdón. Si tú tienes un cambio en el campo eléctrico a lo largo del tiempo, entonces tú vas a generar un campo magnético. ¿Y por qué este término aparece así como de la nada? Porque esta ley, o sea, esta regla, la ecuación de acá, la tercera que vimos, voy a borrar esto, perdón. Esta de acá, que aparecía un campo eléctrico cuando cambiábamos el campo magnético, es una ley reversible. O sea, por ejemplo, si tú cambias el campo magnético, aparece un campo eléctrico rotante. La pregunta al revés es, si tú cambias el campo eléctrico, ¿aparece un campo magnético? Bueno, esa pregunta se la hicieron los antiguos y descubrieron que sí, y que tiene mucho que ver con la conservación de la energía por culpa del descubrimiento de Amy Noether. Si se acuerdan de ella, bueno, hay una simetría tremenda en la naturaleza, y esa simetría tenía que cumplir con la conservación de la energía. Entonces, la tercera ecuación que nosotros revisamos tiene que ser invertible o tiene que ser reversible para que se cumpla la condición de conservación y de simetría de la naturaleza, que eso es algo que debía existir en esa época y los experimentos decían que se podía. Y efectivamente, entonces hubo que agregar este término para completar el por qué se forma un campo magnético rotante, que puede ser a causa de una corriente o a causa de un cambio en el campo eléctrico. A lo largo del tiempo, por supuesto. ¿Me entienden o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? ¿Los demás, las demás? Porque con esto estamos. Perfecto. ¿Ya? Ahora, un último comentario y muy sencillo, porque ya analizamos todas las ecuaciones y en principio deberíamos tener todo más o menos ya. Justamente Isabel, oye, muy asertiva hoy día, muy bien, ¿eh? Porque en realidad he estado siempre un pasito más adelante y eso realmente es muy, muy bueno. Realmente mucha alegría en ese aspecto. Muy bien. Mira, ¿pueden ocurrir los dos a la vez? La respuesta es sí. Y más interesante aún, fíjense, uno podría pensar que en el universo hay vacío. Este es el efecto realmente importante de las ecuaciones de Maxwell. En el vacío no hay cargas. Pero fíjense en esto. Ustedes pueden llevar en el vacío un imán. Y si ese imán lo agitan, mágicamente va a aparecer un campo eléctrico. El problema está en que aquí no hay cargas. Y como no hay cargas, la pregunta es ¿de dónde viene ese campo eléctrico? Porque nosotros sí sabemos que existen monopolos en términos de cargas, pero no existen monopolos magnéticos. Pero cuando uno agita un imán, aparece un campo eléctrico a pesar de que no existe materia. Y eso es lo interesante, porque en realidad, ¿qué es toda esta cuestión de los campos eléctricos, de los campos magnéticos? ¿Qué es esta cuestión? En realidad, cuando tú mueves un imán y aparece un campo eléctrico, es como tener, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien absurdo, pero siguiendo con el tema del agua, es esto.
casi es poético, pero cuando tú tienes un océano en calma, es difícil evidenciar qué cosas hay dentro, porque obviamente no tenéis evidencia de sus cambios, ¿sabes? Pero cuando tú mueves un imán en el vacío, es como generar perturbaciones en este océano que estaba detenido, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que vas a ver? ¿Qué es lo que va a aparecer? Bueno, aparece una fluctuación en el campo eléctrico a causa de una fluctuación en el campo magnético y viceversa. Como dice entonces Isabel, es verdad. O sea, tú cambias uno y aparece el otro y sin necesidad de que tengas cargas. O sea, en realidad aquí el problema no son las cargas, aquí es el problema del cómo tú entiendes qué hay en un vacío en donde tú no tienes cargas, pero sí puedes tener evidencia de que hay fluctuaciones. En el vacío hay cosas. Y eso fue la primera pista, como para poder tirarse como con el problema del éter, por ejemplo, para tratar de resolverlo. Y que por supuesto también después terminó en el problema de la relatividad. ¿Ya? Entonces, bueno, ese es un comentario muy bonito porque en realidad aquí es donde aparecen los conceptos más fundamentales, porque si en el vacío tú mueves un imán y aparecen fluctuaciones de campo eléctrico, entonces aquí es donde aparece el problema de la luz. Y es hacia donde nos estamos encaminando, porque la luz puede aparecer en el vacío espontáneamente a causa de una fluctuación en el campo magnético, en el campo eléctrico. ¿Ya? Efectivamente. Y para allá vamos. ¿Ya? Porque la razón de ser de hoy día era explicar las ecuaciones de Maxwell, que esto ya me lo puedo saltar porque en realidad lo vimos súper en detalle. Y, como les decía, nos queda solamente un último comentario para poder terminar esta jornada, para poder decirles lo siguiente. Realmente yo abordé todo, chiquillos, chiquillas, así que fui súper exhaustivo en este aspecto, así que confío en que en principio la parte conceptual debería estar bien. Si uno ocupa la mano derecha, ¿ya? El dedo índice lo ocupa como campo eléctrico, el dedo medio como campo magnético, y es donde quede el dedo gordo va a actuar una onda electromagnética, y este es el salto que nos vamos a pegar para entender la próxima clase, ¿ya? Sabemos si es que existen fluctuaciones de campo eléctrico, aparecen campos magnéticos y así sucesivamente, y viceversa, pero para poder entenderlo un poco mejor en su unión, uno inventa el concepto de la onda electromagnética, que en este caso es la luz. Sabemos que son perpendiculares entre sí y que además, cuando uno hace E cruz B, uno obtiene la velocidad de esa onda que se mueve a la velocidad de la luz, ¿ya? Y es un descubrimiento tremendo a partir de las ecuaciones de Maxwell, ¿ya? ¿Cómo se calcula la intensidad, o sea, el vector de campo eléctrico y el vector de campo magnético? Bueno, aquí es donde estas cosas no tienen mucha relevancia, pero es una intensidad de campo y bueno, en estos dos casos es campo eléctrico y campo magnético, y multiplicado por el seno de una fase que puede ser cualquiera, que eso es dado en general, ¿ya? En realidad eso es lo único que le está diciendo. ¿Y qué está diciendo estas dos expresiones? Bueno, hacia dónde va el campo eléctrico y hacia dónde va el campo magnético, y que si ustedes le hacen producto cruz a esos dos, ustedes van a obtener un tercer vector, que es el vector de velocidad de la luz, que se le llama C en general. ¿Ya? Un ejemplito bien básico sería algo así. Bueno, esta es la regla de la mano derecha, por si acaso. Sería como esto. Y en verdad, yo les dije que nos quedan como un minuto en este caso. Como pueden ver, si llegamos y ocupamos la ecuación, en realidad todo lo que vimos hoy día tiene que ver con ecuaciones de Maxwell, pero si se quedan en estas dos ecuaciones, que estamos hablando de lo mismo, fluctuaciones en el vacío y que aparecen en campo magnético, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí te dan el E sub 0, que está en millinewton partido en coulomb, y aquí está la fase. Entonces, si tú quieres calcular hacia dónde va el campo eléctrico, entonces lo único que tienes que hacer es multiplicar el sub 0 por el seno de la fase y decir hacia dónde va el campo, en este caso, ¿ya? Y como sabemos que son perpendiculares, entonces en este caso tú dices, sabiendo que... Ya, eso. Ustedes eligen un eje, que en este caso es el Y, y pueden elegir el Z, que sabemos que son perpendiculares entre sí. Entonces ustedes pueden poner donde ustedes quieran el vector, salvo por la ecuación, porque obviamente por definición ustedes tendrían que ponerlo en el vector J el campo eléctrico y en el vector K el campo magnético. Si ustedes multiplican 0.37, o sea 0.37 por 10 a la menos 3 por el seno de 9, que son 9 radianes, entonces ustedes deberían obtener ese valor, ¿ya? Y está en J solamente por
ese consenso. ¿Ya? El otro es exactamente lo mismo, con la única diferencia que esos son microteslas. ¿Ya? Así que si lo pueden confirmar, se los agradecería mucho, pero con esto ya estamos listos y listas. ¿Ya? Profe, Dígame. cuando salen ejercicios así, siempre nos indican en qué eje nos tenemos que ubicar o no. Sí, te lo van a Ah, decir. ya, súper. Sí, si no es Y los con demás se pantalla, rellenan con 0. exacto. Ya, súper. Sí. Muchas gracias, Muy profe. sencillo, muy sencillo. Así que en seminario vamos a ver con más detalle, pero basta con el tema de las ecuaciones de Maxwell. Hoy día, insisto, fui súper exhaustivo con eso. ¿Bien? Tuvo cerradita la clase hoy día, creo. Justo a tiempo. ¿Cierto? Espero no les haya complicado mucho el tema de las ecuaciones de Maxwell. Fui súper sencillo. Tienen que pensar que pasamos casi 200 años en una hora. Ya. ¿Qué recomiendo para estudiar esto? Pucha, miren. A ver, se los puedo comentar así como un extra. Hay una página que es muy buena. A ver, que esta historia se las cuenta completa. A ver, se las busco y se las comparto al tiro. Miren. Y miren, literalmente es donde yo aprendí toda esta materia. Me acuerdo, salen exactamente los mismos ejemplos y en realidad es muy, muy sencillo. De hecho, yo la aprendí así como en el primer como approach de las ecuaciones, así como la primera llegada. Yo no entendí nada cuando me lo explicaron esto en la UA, por si acaso, se los digo al tiro. No entendí nada. Para mí eran coreano antiguo, mezclado con chino mandarín y un poco de arameo. Pero no entendí nada, ¿ya? Y encontré esta página, que es una maravilla. Realmente esta página es muy interesante. Y son exactamente las mismas cosas que yo les comenté, porque yo realmente la aprendí muy bien de ahí, hasta tirarme con algunas ecuaciones que eran ya más violentas, obviamente, ¿ya? Que tenían que ver con mi disciplina, que no es su caso. ¿Es necesario tocar este tema en los labs? No es necesario porque, bueno, quizá como una mención, Cristóbal, puede ser buena idea, pero una mención nomás, no exageres en términos como de lo que se espera de los laboratorios, porque también se busca que sean sencillos, ¿ya? Así que no se olviden de eso. Oh, y mira, Williams, mira, léete el texto que te compartí. Ese texto, de verdad, el tipo que relata esta cuestión, te lo voy a decir como, voy a ponerlo así como para el cierre que quede grabado así. Un manjar. Realmente léelo. Dale una miradita a Williams y deleítate realmente con ese autor, porque realmente es muy bueno. La página del Tamis es una maravilla. De hecho, hay una sección entera de cuántica sin fórmulas para que la quieran abordar, si es que quieren. ¿Ya? Es muy, muy buena. Con pera y manzana. Buenísima. Sí, no, sí, de verdad te la recomiendo así, pero full. Sobre todo si te gusta meterte o en las historias antiguas y el porqué de las cosas. Ahí está. ¿Ya? Voy a dejar de grabar, chiquillos.